Capítulo 5. Confrontaciones e inestabilidad. En la penumbra de su habitación en el castillo Stormbride, Lyanna se despertó con los primeros rayos de sol que se filtraban a través de las pesadas cortinas. La suavidad de las sábanas contrastaba con la frialdad que sentía en su corazón al recordar la realidad de su situación. Lentamente, se incorporó y se vistió con la ayuda de una doncella, quien en silencio le entregó un vestido sencillo pero elegante. Lyanna sabía que cada uno de sus movimientos era observado por los guardias que custodiaban su puerta, una constante vigilancia que le recordaba su estatus de prisionera disfrazada de hija adoptiva. Con pasos ligeros, Lyanna se dirigió al comedor, sus escoltas siguiéndola de cerca. Al llegar, fue recibida por las miradas frías e indiferentes de la familia Stormbride. Aedan, el duque y su padrastro, apenas levantó la vista para reconocer su presencia. Su madrastra, Lady Eveline, estaba tan ensimismada en sus pensamientos que no le dedicó más que una mirada de desaprobación. La única chispa de alegría en la sala provenía de Henry, su hermanastro pequeño, cuyo rostro se iluminó al verla. Aunque era solo un niño de 8 años, su sonrisa genuina era un pequeño consuelo en medio de tanta hostilidad. Lyanna tomó asiento en su lugar habitual, apartada del núcleo de la familia. Mientras los sirvientes comenzaban a servir el desayuno, la conversación en la mesa giró rápidamente hacia los temas políticos que dominaban el mes. Aedan, con su voz grave y autoritaria, habló de las recientes disputas tras el cierre de las minas de estalita en el norte. Voy a ir a la capital, a la ciudad de Maderia, anunció Aedan, levantando la vista para asegurarse de que todos prestaran atención. Debo hablar con el rey, ese inepto no sabe hacer nada sin mí. Las disputas entre nosotros y el oeste solo han hecho que aumentar. El rey tiene que poner orden, y sé que hará lo que sea necesario para mantener el equilibrio de poder a nuestro favor. Lyanna, manteniendo la mirada baja, sintió un alivio secreto al escuchar que Aedan estaría fuera por unos días. La ausencia de su padrastro significaba un tiempo de relativa tranquilidad, sin la constante sensación de ser vigilada y juzgada. Después del desayuno, Lyanna fue escoltada nuevamente a su habitación, una rutina que se repetía día tras día. Al cerrar la puerta tras de sí, sintió una mezcla de frustración y tristeza. Miró por la ventana, añorando la libertad que una vez había conocido antes de ser traída a este castillo. En su mente, los recuerdos de la playa y los días de juego sin preocupaciones se mezclaban con la amarga realidad de su encarcelamiento. Lyanna pasó gran parte del día mirando por la ventana, observando la vida que continuaba fuera de sus muros. La opresión de su encierro la asfixiaba lentamente, cada día más difícil de soportar. A veces, se preguntaba si alguna vez podría escapar de la sombra del duque Aedan y encontrar un lugar donde pudiera ser libre. ¿Algún día podré volver a caminar con libertad? ¿Algún día podré sentir que la llave de mi jaula gira y rompe mi encierro para siempre? Deseo ver la luz del sol de un nuevo amanecer para mí. Susurró en voz baja para sí misma mientras una pequeña lágrima descendía a través de su mejilla. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Era una de las doncellas, trayendo la comida del mediodía. La rutina continuaba, cada momento del día marcado por el paso del tiempo sin libertad. Lyanna suspiró, agradecida por el breve momento de compañía, aunque solo fuera la presencia silenciosa de la doncella. Por la tarde, los guardias le permitieron salir brevemente al jardín interior del castillo, un pequeño espacio rodeado de altos muros donde podía sentir el aire fresco y la luz del sol. Caminó lentamente entre las flores, sus dedos rozando suavemente los pétalos mientras su mente vagaba lejos de Stormbride. El crepúsculo llegó y, con él, la hora de regresar a su habitación. Lyanna se sentó junto a la ventana, observando cómo el cielo se teñía de tonos naranjas y púrpuras. Pensó en su futuro, en la posibilidad de escapar algún día de su prisión dorada. Mientras las sombras de la noche caían sobre el castillo, una determinación silenciosa creció en su corazón. No sería una prisionera para siempre. Algún día, encontraría la manera de liberarse de las cadenas invisibles que la ataban. Y cuando ese día llegara, estaría lista para enfrentarse al mundo más allá de los muros de Stormbride. Los meses transcurrieron y Lyanna notó cómo la tensión en el castillo Stormbride aumentaba día a día. Las miradas furtivas entre los sirvientes y los susurros en los pasillos indicaban que algo grave se avecinaba. Una noche, durante una cena, Aedan Stormbride se levantó de su asiento con un semblante sombrío.
Todos en la mesa guardaron silencio, esperando sus palabras. El oeste nos ha declarado la guerra. Anunció Aedan con voz firme, sus ojos recorriendo los rostros de sus hijos e hijastra. El maestro Garat ha sido convocado para luchar contra el este. Ya no estará aquí para entrenaros. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Lyanna. Garat no solo era su maestro, sino también su confidente y amigo. La tristeza la invadió al pensar en su partida, sabiendo que sus días de entrenamiento serían reemplazados por una soledad aún más profunda. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en la capital del oeste, llamada Lotoria, la noticia de la guerra también había llegado. La ciudad portuaria, con sus casas medievales y el imponente castillo que se alzaba en el centro, se encontraba en un estado de agitación. Los reyes del oeste, el rey Alistair Belmont y la reina Elara Belmont, gobernaban el continente, aunque era la última quien llevaba las riendas del reino. Sus hijos, el príncipe heredero Cedric y la princesa Evelina, también residían en el castillo, así como el hermano de la reina, más conocido como el bohemio, Cassian. El ambiente en el castillo Belmont era tenso. Las reuniones del Consejo de Guerra se sucedían sin cesar y los preparativos para el conflicto eran frenéticos. Según las costumbres del oeste, todos los herederos varones al trono y todo hombre capacitado para combatir debían presentarse al frente para luchar por su continente. La reina Elara, una mujer alta de 35 años, hermosa, de largos cabellos negros y ojos azul celeste, temía profundamente por su hijo. Cedric, noble y valiente, estaba decidido a combatir por su gente, sin importarle el riesgo que pudiera correr su propia vida. Cada noche, Elara rezaba en silencio, esperando que Omnilum, la deidad de los cardinales, protegiera a su hijo en la batalla. Cedric, por su parte, se preparaba con determinación. Sus entrenamientos eran más intensos que nunca y, aunque sabía que la guerra era inevitable, no podía evitar sentir una mezcla de excitación y temor. Evelina, su hermana menor, lo observaba con admiración y preocupación. Ella estaba aliviada de que no le correspondiera combatir y deseaba que su hermano no tuviera que marchar nunca a una batalla. Cassian, el bohemio, conocido por su espíritu libre y su rechazo a las responsabilidades tradicionales de la nobleza, también se encontraba inquieto. Él, un hombre de 37 años, era el verdadero heredero del trono del oeste. Su padre, el anterior rey, cayó gravemente enfermo y quiso abdicar a favor de Cassian, quien en esa época tenía 21 años. No obstante, el bohemio no deseaba ese privilegio y decidió cederle todo el derecho a gobernar a su hermana. Pero Elara, debido a que era mujer y soltera, para mantener las apariencias y evitar confrontaciones innecesarias con el pueblo, necesitó buscar un consorte. Así, la actual reina encontró un oportuno marido en el hijo del duque del oeste, un hombre dócil de 34 años en esos entonces, sin ningún interés aparente en gobernar. Para Cassian, cuya vida había estado marcada por la libertad y las aventuras ilícitas, sabía que la guerra afectaría a todos, incluidos aquellos que, como él, prefería el desenfreno al margen de las responsabilidades. La reina Elara y el rey Alistair Belmont se encontraban en la entrada de la muralla de la gran ciudad capital del oeste, Lotoria, despidiendo a los valientes soldados que se marcharían a luchar contra el este. El ambiente estaba cargado de emoción y solemnidad, y los ecos de las trompetas resonaban a lo largo de las murallas, mientras el pueblo se congregaba para ver partir a sus héroes. Los estandartes ondeaban al viento, mostrando los colores de la casa Belmont, un águila dorada sobre un fondo azul. Los soldados, vestidos con armaduras brillantes, esperaban en formación, montados en sus caballos. El príncipe heredero Cedric, con solo 16 años, estaba entre ellos, su rostro mostrando una mezcla de determinación y nerviosismo. La reina Elara, una figura imponente en su vestido regio, tenía el corazón encogido mientras veía a su hijo prepararse para partir. Sabía que Cedric era un chico noble y que él creía que debía cumplir con su deber. La reina sentía un creciente miedo de perderlo. Alistair, si me disculpas, Le dijo a su marido, quien enseguida le advirtió. Elara, recuerda que nuestros centinelas en las atalayas de la costa sur han avistado barcos de guerra con la insignia del este. Te recomiendo que no te inmiscuyas en asuntos militares, si que quieres proteger a nuestro hijo, que yo mismo quisiera poder impedir que fuera a la guerra.
Pero las tradiciones son las que son. Todos los hombres mayores de 16 años y capaces, a excepción del rey, están obligados a partir hacia la batalla. El ara se giró y, con una sonrisa práctica que ocultaba sus verdaderos sentimientos, le respondió: Por supuesto que no iba a impedirle a mi hijo cumplir con su deber. Solo quiero asegurarme de atar algunos cabos sueltos antes de que nuestros hombres partan hacia la conflagración. Sin esperar respuesta, sus ojos buscaron entre la multitud hasta encontrar, en un rincón apartado, a Cassian, el bohemio, que también había sido convocado para luchar. A pesar de su vida despreocupada y su aversión a las responsabilidades nobles, Cassian no había tenido más remedio que responder al llamado de su familia. El ara se acercó a su hermano y lo enfrentó en el rincón apartado, lejos de las miradas curiosas. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y resolución. Cassian, sé que tenemos nuestras diferencias, pero si te importa algo nuestra familia, te pido, por favor, que... Tragó saliva, mientras miraba en todas direcciones para asegurarse de que nadie la estuviera escuchando. Continuó con voz temblorosa. Necesito que me prometas algo. Vigila a Cedric, asegúrate de que no entre en combate. Es demasiado joven e inocente, no está preparado para esto. Cassian asintió solemnemente. Aunque él y su hermana no siempre se llevaban bien, sabía lo importante que era Cedric para su madre. Comprendo, será difícil, ese muchacho es tan testarudo como nuestro padre. Cedric está ansioso por entrar en combate y luchar por su reino, pero te lo prometo, el ara, haré todo lo posible para apartarlo de la conflagración. Todos sabemos que los nobles orirán para aparentar, no para luchar en el frente. Me aseguraré de que Cedric no se arriesgue. El ara lo abrazó, aferrándose a su hermano con fuerza. Gracias, Cassian. No sabes cuánto significa esto para mí. Protégelo y devuélvemelo a mi lado. Con pesar, los hermanos se separaron y Cassian se dirigió hacia su caballo. El príncipe Cedric, montado en su corcel, observó la escena con curiosidad. Cassian se acercó a él y le dio una palmada en el hombro. Vamos, Cedric. A partir de ahora, no te separes de mí, ¿de acuerdo? Yo te guiaré. El príncipe asintió, fingiendo una seguridad que no sentía. Por supuesto, tío. Con una última mirada hacia su madre y su padre, Cedric espoleó a su caballo y se unió a la columna de soldados que se preparaban para partir. El rey Alistair levantó una mano en señal de despedida, su rostro imperturbable, pero con una sombra de preocupación en los ojos. Mientras los soldados comenzaban su marcha, el pueblo vitoreaba y arrojaba flores al paso de los caballos. Los cascos resonaban sobre el empedrado, y el sonido se mezclaba con los cánticos y tambores de despedida. Cedric mantenía la cabeza alta, aunque su mente estaba llena de preguntas y miedos sobre lo que le esperaba. Cassian, montado a su lado, mantenía una vigilancia constante. A medida que se alejaban de la ciudad y las murallas se desvanecían en la distancia, el bohemio no podía evitar sentir una mezcla de responsabilidad y preocupación. Había jurado a su hermana que protegería a Cedric, y sabía que cumplir esa promesa no sería tarea fácil en el caos de la guerra. El camino hacia la playa de la Arena Dorada, lugar donde se desarrollaría la confrontación, era largo y arduo. Los soldados avanzaban en formación, haciendo paradas estratégicas para descansar y abastecerse. En cada campamento, Cassian y Cedric intercambiaban palabras de aliento y estrategia, tratando de mantener el ánimo alto.